Bienvenidos a este nuevo episodio, día martes 5 de diciembre. El día ayer lunes 4 de diciembre estuvimos en el mercado, sin embargo, no ingresamos a ninguna configuración, no ingresamos a ninguna operativa. Esto debido a que no tuvimos una narrativa clara que nos diera la seguridad para poder ingresar al mercado. En nuestro plan de trading sugerimos que los días lunes no se ingrese al mercado, únicamente si se tiene una narrativa lo suficientemente clara, pero es importante los días lunes que sepamos que es el día en el cual podemos tener una visión, una acomodación, llamémoslo, de ese perfil semanal, que nos va a permitir entender la narrativa. Entonces, debido a eso, no ingresamos al mercado. No quiere decir que nunca ingresemos al mercado los días lunes. Recordemos solamente si tenemos una narrativa lo suficientemente clara. Para esta sesión recordemos que en el gráfico diario hemos tomado ya ese sell side liquidity que estamos señalando por allí con la línea verde y actualmente para esta sesión estamos esperando una confirmación de bias, una confirmación de dirección. Para esto, puntos importantes, tenemos un fundamental a las 10 de la mañana, hora New York. Estaremos esperando ese fundamental para complementar la narrativa que ya contamos. Tenemos un punto importante de liquidez en la parte superior, es ese buy side liquidity, esa línea azul, donde vemos que el precio tiene intenciones de llegar. Ya veremos si eh, con el impulso de la noticia logramos llegar hasta esta zona. Y también tenemos marcado en la parte inferior de este rango que hemos venido conformando, este sell side liquidity, esta línea verde que vemos allí. Entonces ya veremos con la noticia a dónde nos lleva el precio. Pasamos un gráfico de un minuto. Efectivamente vemos que el precio ha llegado hasta esta zona de buy side liquidity y lo que esperamos ver es una posible continuación de este movimiento alcista o de lo contrario la toma de liquidez de este buy side liquidity y un- una reversión donde estaríamos buscando las zonas inferiores de este rango, este sell side liquidity. Toda esta narrativa está acompañada del gráfico diario, de la toma de liquidez del gráfico diario que hemos tenido el día de ayer y esperamos que nos quiere narrar el precio en este momento. Vemos que el precio tan pronto toma este buy side liquidity no hace una reversión inmediata hasta el momento. Y vemos que en gráfico de una hora, esa línea morada que hemos marcado allí es el final de ese Fear Valley Gap de esta temporalidad de una hora. Vemos que está intentando realizar una, una posible reacción, entonces esperemos a esta reacción de esta toma de liquidez acompañada de, de la neutralización o de la liquidación de este Fair Value Gap que vemos en una hora. Marcamos este Fair Value Gap pequeño de un minuto en una forma de CB para que se nos confirmara la neutralización de este Fair Value Gap y tener una narrativa bajista. Tendríamos que ver que cotice por debajo como lo está haciendo y nuevamente cotizar por encima respetándonos ese último alto que nos ha dejado, ese que acabamos de marcar como un alto intermedio. Esperamos una confirmación, una mejor configuración de una toma de una posible posición bajista. No entramos únicamente porque haya cotizado por debajo. Esperamos que al menos nos deje un nuevo Fair Value Gap. Con esto tendríamos un poco más de seguridad. Marcamos estas zonas inferiores de liquidez donde esperaría que el precio, en caso de confirmarse alguna reversión donde está actualmente, podríamos estar llegando. Es importante tener paciencia. Recordemos que pues es un Fair Value Gap y el precio lo que hace es acumular allí. Adicional de que estamos en una zona de, de incertidumbre, digamos, de indecisión para el precio. Entonces no debemos adelantarnos a la operativa.
Allí vemos que tiene intenciones también de superar este alto que punteamos con líneas naranjas y en ese momento nos deja un quiebre. Nos deja un Fair Valley Gap en la misma zona donde teníamos el bici, donde se apoya el precio y decido ingresar una operación al alza dentro de este Fair Valley Gap con el stop loss realmente muy reducido. Es una operación donde arriesgo el 0.5% de la cuenta, del balance inicial. El balance inicial de esta cuenta son $1.500. Entonces estamos arriesgando aproximadamente $7 con 5. Allí vemos cuando el precio nos saca por stop loss, nos confirma que definitivamente no era la configuración correcta. Recalculamos nuestra narrativa y vemos que nos deja un Fair Valley Gap en la misma zona donde el precio podría hacer algún rebote y apoyarse, teniendo en cuenta que nos ha dejado este nuevo alto. Ha neutralizado el alto anterior y nos ha dejado este nuevo alto. Seguimos con nuestro sesgo bajista, donde el precio podría tener una toma, un movimiento bajista, tomando estos sell side liquidity que marcamos anteriormente. Y decidimos aquí ingresar una operación a la baja, cambiando rápidamente nuestro sesgo anterior. En este momento ya estamos dentro del mercado. Vemos que entramos en una zona premium o una operación a la baja del último rango que nos ha conformado. Esta operación también estamos arriesgando el 0.5% de nuestra cuenta. En caso de que nos tocara el stop loss, no estaríamos buscando más operaciones debido a que ya estaríamos superando el límite diario del 1% de nuestra cuenta. Se acerca nuestro stop loss. Bueno, confirmamos que definitivamente el precio nos saca por stop loss. Y bueno, dos stop loss controlados definitivamente, alcanzando el 1% de riesgo y límite máximo de operaciones en el día. Bueno, y no serían stop loss saludables si no realizáramos el ejercicio de revisar qué fue lo que sucedió en la operativa, cómo podemos nosotros aprender del mercado. Eso es algo que siempre como traders debemos realizar, incluso en una operación o en una sesión ganadora o perdedora. Lo que recomendamos es que se realice una sesión de pre-market. eh, lo recomendable es una vez el mercado cierre o posesión, cuando ya tengamos una narrativa completa del día o, o- o parcialmente completa, que nos permita entender lo sucedido, que nos permita detectar si acertamos a nuestra dirección, si acertamos a nuestra narrativa y vamos a trazar nuestro nuevo rango. Podríamos tomar, o lo correcto es que tomemos el último impulso que rompe una estructura, el último impulso que genera un movimiento fuerte o que nos genera una narrativa en el mercado. Por ejemplo, este último impulso fue el impulso que nos tomó el buy side liquidity que habíamos nosotros marcado dentro del rango de 15 minutos o una hora. Vamos a retomar esta narrativa. Era este rango más o menos lucía así que habíamos marcado, ¿sí? Claramente esto no había sucedido. Y este es el impulso definitivo donde nos rompe esta estructura y también es el movimiento importante que nos toma la liquidez del buy side liquidity y llega hasta el Fair Valley Gap de una hora. Vamos a retomarlo también. Aquí tenemos el rango, tenemos la estructura, toma de liquidez de estos buy side liquidity y también el precio ingresa al Fair Valley Gap. Es por eso que tomamos ese último movimiento. Probablemente esto fue lo que nos hizo falta dentro de la operativa para tener una narrativa mucho más clara de cuál era nuestro rango correcto. Entonces vemos que definitivamente
es algo que de lo cual podemos aprender y que el mismo mercado al finalizar el día nos da la información correcta y nos da ese feedback de qué es lo que realmente debemos llevarnos para una siguiente sesión, una siguiente operativa. Tomando este rango, o incluso podríamos tomar este rango, yo tomaría esto también como un solo movimiento. Esto claramente es un retroceso, pero si depende de la narrativa que nosotros le demos al mercado, podemos tomarlo como un solo movimiento. Igualmente, si lo tomamos desde acá, que fue el movimiento inicial, vemos que por debajo de ese 50%, si es que tuviéramos nosotros un bias o una perspectiva alcista, vamos a ver que por debajo nos deja este Fair Value Gap bastante claro, que es donde el precio antes de hacer ese retroceso directamente al Fair Value Gap nos hace un movimiento de neutralización de este alto. Recordemos, lo podríamos tomar como un alto de corto plazo porque pues ha sido neutralizado y posteriormente a esto, primero que todo, nos toma este bajo de corto plazo también. Sabemos que los bajos de corto plazo son susceptibles a ser neutralizados, como en este caso, y posteriormente ingresa al Fair Value Gap. Vemos que esto hubiera sido una posición, no lo tomemos desde el inicio, tomémoslo desde este punto, tomémoslo un poco más real desde el inicio del Fair Value Gap, pongámoslo por esta zona. Nuestro stop loss estaría desde el inicio del movimiento y tendríamos, si quisiéramos irnos muy conservadores, iríamos hasta este primer alto, tendríamos una operación aproximadamente de 1 a 2, 1,98. Podríamos estar reduciendo un poco más nuestro stop loss para alcanzar un 1 a 2, que es nuestras operativas mínimas, o subir un poco más nuestro take profit, al menos hasta la primera desviación estándar del 0.50. Vemos que el precio pues no llega hasta allí, pero igualmente ya lo hemos visto en trades anteriores que tomamos ganancia un poco antes, teniendo en cuenta lo que nos está narrando a nosotros el mercado. Aquí vemos que se empieza a consolidar y estaríamos tomando nuestra ganancia aproximadamente por esta zona, o al menos parciales en esta zona, que tampoco está mal una operativa que se vea de esta manera. Entonces es lo que tenemos, es lo que aprendemos de esta sesión del mercado. Nos vamos con una mentalidad tranquila, nos vamos con una mentalidad fresca también para el día de mañana, entendiendo lo sucedido, y vemos que este mismo Fair Value Gap, donde hubiéramos lanzado nuestra operativa alcista, termina siendo esa zona donde el precio se acumula, y esto va a ser importante también para nuestra narrativa del día de mañana. Ya veremos qué sucede y nos vemos en una nueva sesión.